talento, tienen que ser muy eficientes en la operativa, cuando antes se percibía, y son elementos de venta. Una reflexión que hacía Rebeca muy interesante es cómo el almacén al final acaba siendo un tema en venta, ¿no? Eso nos afecta directamente a la parte de instalaciones, a lo que habéis comentado los dos, súper interesante. Protección contra incendios. Sobre los proyectos nuevos, las instalaciones de LED, está claro, es un must, hay que hacerlo y hay que adecuarlo muy bien. Pero ¿qué pasa con el stock que tenemos de Madrid, 12 millones de metros cuadrados, donde tenemos casi 8 millones de metros cuadrados de naves obsoletas, naves que necesitan adaptarse, naves que necesitan CAPEX, y se tienen que adaptar en instalaciones, en diseño y en poderse adecuar? Y luego, pues claramente la parte de construcción, ¿no? Los costes, cómo estamos todos preocupados en esa evolución, esos costes, cómo ha cambiado la manera de relacionarse las constructoras con las promotoras. Súper interesante lo que habéis comentado, ¿no? Y un poco ya, al final, un poco lo que comentaba Miquel, pues toda esa parte, al final, el promotor es el mayor interesado en que los almacenes sean lo más eficientes posibles para que el usuario esté más tiempo posible, que esté más adaptado a las nuevas necesidades de ESG, porque al final todo el compromiso de ESG es un compromiso de todos nuestro sector, de instaladores, constructores, usuarios, promotores y de todos los que estamos aquí, y hay un compromiso en esas iniciativas que se vinculan, ¿no? Yo os quiero dar las gracias, creo que ha sido súper interesante tener puntos de vista muy diferentes dentro de la cadena, muy enfocados en el punto de vista del usuario, que es al final es el cliente de todos, es el que paga rentas, es el que paga los promotores, el que paga los constructores de las instalaciones, y que nos enfoquemos claramente en la perspectiva de usuario. Muchísimas gracias a todos por el tiempo y muchas gracias a la sala. Muy bien, bueno, pues mientras se produce el cambio de mesa y ponen el micrófono a los integrantes de la tercera mesa, os quiero plantear las dos preguntas con la plataforma previas a la tercera mesa redonda. Para que os cambien el micro. Bueno, entonces, si os parece, entramos en la plataforma menti.com y a ver si nos ponen cuál es la primera de las dos preguntas. Ahí la tenemos. A ver, esta es la última de la serie anterior. Y aquí tenemos, el código es el 25349825. La pregunta: ¿cuáles son los principales obstáculos para el desarrollo de inmuebles adaptados a las necesidades actuales de la DUM? Opciones: regulaciones municipales, escasez de suelo. De momento, las regulaciones municipales. A ver. Os repito el código: 25349825. Relaciones con vecinos, regulaciones municipales, son las dos opciones hasta este momento. Parece que los ayuntamientos se erigen en causantes. Escasez de suelo aparece también. Bueno, parece que se decantan las opciones
por regulaciones municipales. En segundo lugar, dificultades para incardinar los proyectos en la trama urbana y relaciones con vecinos, seguido de escasez de suelo. Bien, pues pasamos a la segunda pregunta de esta serie. ¿Cree que los microhubs son una solución de futuro para la distribución urbana de mercancías? Opciones: sí, no, sí, pero necesitan cambios legales, sí, pero hay que definirlos adecuadamente. Parece que los microhubs se perfilan como solución para la distribución urbana de mercancías, pero es necesario definirlos adecuadamente y necesitan cambios legales. Muy bien, bueno, pues con estos resultados encaramos ya el último bloque, un poco más cansados que esta mañana, al comienzo de la sesión, espero que interesante y fructífera, con la distribución urbana en el punto de mira. Cedo la batuta de la dirección a Jesús Lacasia, Dirección General de Pigesa y asesor inmobiliario del Colegio de Ingenieros de Caminos, que va a ser el encargado de conducir esta tercera mesa redonda con la que ya cerraremos la mañana, en la que se van a abordar las soluciones inmologísticas para la distribución urbana, que es el último de muchas de las operaciones logísticas que se desarrollan en estas plataformas y que se enfrenta al reto de dar respuesta a los retos que plantean las demandas de un nuevo y exigente cliente que en definitiva es el jefe de muchos de nosotros. Jesús. Y los que estéis, los participantes, podéis ir subiendo. Quedan. A ver si, Ricardo, como has hecho antes de Poli, no sé si queda alguien por ahí para que se metan dentro. Bueno, mientras ponen la logística, os cuento un momentito para ganar tiempo. La historia de esta mesa está patrocinada por el Colegio de Caminos. Es la tercera edición de una mesa que se gestó en el año 2019 por accidente. Yo, de hecho, estoy aquí pues, por accidente, porque no es mi tema, ¿no? Entonces, yo estoy en la comisión inmobiliaria del colegio, como ha dicho antes Fernando, y pregunté por qué el Colegio de Caminos no opinaba sobre este tema cuando opinaba todo el mundo. Y entonces me dijeron, pues me parece muy bien montar una mesa. Y yo dije, pues no tengo ni idea de este tema, pero invité a unos cuantos amigos, que eran los de Merlín, que tenían su proyecto de utilización de los hubs en los aparcamientos de edificios industriales, comerciales y oficinas. Invité a Richard Ellis, que estaba entonces con su proyecto de reutilización de locales comerciales antiguos para hacer microhubs, proyecto que luego estaba por ahí. Invité a un amigo que se llama Manuel Molins, que es exdirector general de SEUR, exdirector general de Correos Express y director general de CTT, con lo cual del tema se sabe un montón. Invité a Pablo Gómez, que era de FM Logistics, que tenía su proyecto de CityLogin y cuyo heredero está aquí, Daniel Latorre, que es el de CityLogin. Invité también a Primar, que hacen distribución urbana de mercancías, porque el comercio electrónico no ha venido a inventar una cosa que se lleva haciendo 5.000 años. Y la intentamos repetir en 2020, pero evidentemente no pudimos, y el año pasado ya se repitió, aunque no pude venir yo porque estaba malito, y se repitió ya integrada dentro del Login Real, y este año volvemos a repetir, ¿vale? Y en el fondo, pues no sé si llegaremos a alguna conclusión. Las dos anteriores llegamos a la conclusión de que nadie tiene ni idea de qué hacer con esto, pero bueno,
vamos a intentar discutir y hablar de este tema, a ver si podemos avanzar un poquito, aunque sea solo un poquito, ¿vale? ¿Me ponéis la presentación? A ver. Bueno, esta es la mesa. Yo no voy a extenderme mucho en la presentación porque como nos conocemos de hace mucho tiempo, bueno, Julián Villena está en representación de Merlin con su proyecto. Manuel Molins, ya os acabo de presentar quién es. Daniel Latorre, también os acabo de presentar quién es. Ramón García y Alejandro Monge son nuevos y sustituyen a Richard Ellis porque el proyecto se cayó y a Primar porque no aportan ninguna novedad respecto a cuál era su tecnología, que ahora os contaré, ¿vale? Entonces, voy a ir deprisa porque mi intención es quedarme aparte porque yo aquí pinto poco. Y una cuestión que quiero plantearos para reflexionar, ¿vale? Rápido. Esto es una foto que yo cuando era pequeño veía andar por mi calle, por Pamplona, ¿no? O sea, empujaban las casas y había distribución urbana de mercancías. Y la distribución urbana de mercancías, recuerdo que lleva 5.000 años más o menos haciéndose, lo que dura una ciudad. Y a veces parece que estamos viniendo a descubrir el Mediterráneo. Pero bueno, esto que sirva como ejemplo, ¿vale? De que estamos hablando de una cosa que lleva mucho tiempo funcionando. A ver, esta es la tercera vez que hacemos la mesa redonda, como os decía. Esto es lo que poníamos hace 3 años, ¿ya? Esto es lo que pensamos. Y hablábamos de un reto por resolver. Creo que sigue siendo un reto, ¿va? Y hablábamos de que esto es una cosa que no sabíamos cómo hacer. Y hablábamos de que es un nuevo reparto urbano. Nuevo, porque hemos modificado un poquito con el tema del comercio electrónico, pero muy poquito, ¿eh? Algunos expertos hablan de que solo es un 10% lo que se ha incrementado con eso. Y esto es una cosa que traigo porque en el fondo hace un año y pico los de Logistop, que también saben mucho de esto, acababan sus discusiones sobre esto con esta diapositiva. Una interrogación. O sea, estamos en esas. Y habla todo el mundo. Esto es una cosa que es para mañana. Esto también es para mañana. O sea, está hablando el CEL, está hablando... Oye, todo el mundo habla de esto, ¿vale? Y lo que nos faltan son CBRE y Primark. Y han venido CITET e Invesco. ¿Por qué han venido? Porque CITET ha participado con el Ayuntamiento de Madrid en un proyecto para ver cómo se hace el tema este y han llegado a unas conclusiones que ahora nos explicarán rápidamente. Y Alejandro Monge porque tienen unas cuantas naves en la periferia de Madrid con mucha vocación de atender el reparto urbano de mercancías. De Alberto me mandó el correo en que me explicaba por qué se había caído el proyecto. En resumidas cuentas es porque no han podido obtener ni las cosas legales, que son las cosas que se planteaban, ni la inversión necesaria por parte de los propietarios de los locales. Y eso que está en rojo, que no se ve nada, pero que es una cosa que para mí es una de las cuestiones que tenemos como sector, que es que estamos planteándonos descubrir el Mediterráneo, que es, esa frase en rojo es que estamos hablando de la nueva distribución. Y, bueno, llevamos 5.000 años con el problema, o sea que... Y el tema del tema de Primark. Primark, como tecnología, meten un camión en doble fila en la Gran Vía de Madrid y cuando está a medio de descargar le llaman por teléfono a Torija para que salga otro, ¿vale? Y eso es distribución urbana de mercancías. No nos olvidemos de ese tema, ¿vale? Y esto es lo que planteamos hace ya 5 años, o sea, hace 3 años, que son muchas cosas, pero ahora nos hemos concentrado solo en el tema ilmologístico. Aquí veis que es una matriz de muchas cosas que hay que hacer y de muchas historias que hay que discutir. Esto es lo que hace el mapa de hace 3 años y ya está, yo he terminado, así que cada uno dispone de 5 minutos solo, ¿vale? Para plantear, porque lo que hay que hacer es hablar de este tema. ¿De acuerdo? Julián. Perfecto, pues muchas gracias Jesús por la presentación y por invitarnos a participar hoy aquí. Yo la verdad que cuando reflexionaba un poco al hilo de lo que comentas sobre lo que hemos hablado en los últimos años, tenía la perspectiva de, bueno, había una serie de tendencias que poníamos encima de la mesa que pensábamos que se iban a producir. Y estas tendencias al final se contrastan, son tendencias de aumento de las restricciones. Hoy viene que la ley de sostenibilidad saldrá antes de finales de este año, con lo cual las zonas de bajas emisiones pues ya lo tenemos en 149 pequeñas ciudades y grandes ciudades de España. Hablábamos del foco en la movilidad de las principales capitales españolas y sigue estando así y en algunos casos está en permanente atención de las autoridades y es algo que va a continuar. Y por otra parte, hablábamos que los consumidores seguían queriendo conveniencia y sostenibilidad. Es decir, yo quiero el producto cuando a mí me interesa tenerlo porque lo necesito en ese momento y puede ser que me lo traigan a casa o que lo recojan a un sitio. Y por otra parte, quiero que sea verde. La entrega quiero que sea verde, no sé muy bien por qué, pero quiero que sea verde. Esas tendencias
se han mantenido, de hecho se han contrastado y se han consolidado, es decir, el mercado no va a cambiar, estamos en esa línea. Y con eso es con lo que tenemos que trabajar. Entonces yo decía, bueno, pues estas tendencias se consolidan, pero la logística son realidades. Y yo, por desgracia o por suerte, vengo del sector logístico y no del sector inmobiliario. Tengo muy fuerte componente logístico y siempre me acuerdo mucho de los problemas que tenía cuando yo me encargaba de distribuir en ciudades. Y distribuía mucho en ciudades. Al final la logística es eficiencia. Y es eficiencia, por supuesto, servicio, pero eficiencia es la clave. Hay un montón de operadores luchando por intentar hacer la operación más eficiente y más barata que el operador que está al lado. Y esto va a continuar, va a haber procesos de consolidación y los operadores lo que quieren es poderlo hacer de la forma más eficiente posible. Y si hablamos de realidades, la realidad, nosotros hemos construido un modelo junto con un consultor especializado en análisis de una cuenta de resultados de un operador logístico, y en ese modelo sigue siendo un 14% más eficiente, más barato realizar la distribución en un vehículo de combustible que en un vehículo eléctrico. Y esto es una realidad. Sigue siendo más barato hacerlo en combustible que en eléctrico. A pesar de todo lo que tenemos todos en la cabeza de criterios de sostenibilidad, etcétera, eso tenemos que ir a por ello, pero desde un punto de vista estricto de costes es más caro. Por otra parte, decimos, vale, vamos a intentar de todas maneras meter vehículos eléctricos para esos objetivos de sostenibilidad que tenemos la mayoría de las compañías y que queremos conseguir porque estamos comprometidos con ello. No hay vehículos eléctricos en el mercado. Cuando vas a pedir vehículos eléctricos a intentar comprar furgonetas, te encuentras con que no hay suficientes para lo que tú necesitas para renovar la flota. Entonces tienes un problema de, es más barato en combustible, no puedo renovar la flota, la solución está bien clara. Tengo que seguir trabajando de la misma manera que lo hacía hasta ahora. No puedo cambiar mucho el modelo. A pesar de todo, en Merlin decidimos lanzarnos nuestros microhubs logísticos y apostar por esa opción de futuro, pensando que poco a poco irían entrando, se irían activando las condiciones para poder entrar en esa operación y empezar a hacerlo desde un punto de vista más integrado con el resto de movilidad de la ciudad. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo? Es que lo que vemos es que, a pesar de que ya tenemos algunos operadores que funcionan en nuestros microhubs, sinceramente no tenemos una demanda enorme de gente que esté deseando entrar en estos microhubs. La realidad es que no hay mucha gente que lo quiera hacer. ¿Y por qué no lo quieren hacer? Al final, por un tema evidente de costes. Hacer una operación logística en la cual tú tocas la mercancía 2 veces es mucho más caro que hacerlo tocándolo una vez. Y sigue siendo más barato entrar desde una nave nuestra en Coslada o en Getafe que intentarlo hacer desde esa nave de Coslada a un microhub y desde el microhub a la casa. Es decir, estamos montando una operación que en principio resulta interesante, pero que tal como están las reglas del negocio, todavía no se ha producido ese cambio, ese punto de inflexión que entendemos que será relevante para que se empiece a desarrollar verdaderamente una infraestructura inmobiliaria para apoyar la logística urbana. Sigue habiendo muchos experimentos, muchas pruebas, nosotros estamos intentando participar en bastantes de ellas, pero al final estamos hablando de pruebas y de experimentos. No hay una realidad consolidada donde tengamos microhubs que estén funcionando de una forma con muchas compañías, etcétera, en el centro de la ciudad. Es algo que pensamos que va a venir, pero no sabemos en qué momento. ¿Cuál es la idea de Merlin? La idea es, nosotros queremos estar ahí, queremos ser de los primeros que estén participando y que ayuden a definir ese modelo. Hemos incorporado además conocimiento logístico dentro de la casa para apoyar en ese camino y en esa evolución, pero obviamente ese punto de inflexión va a depender de que haya restricciones al número de vehículos, que es algo que en algún momento puede haber, o bien al tipo de vehículos, o restricciones al tipo de vehículos de combustible versus los eléctricos, pero si no hay una restricción de tipo de vehículos, todavía será más barato durante unos cuantos años entrar desde fuera. Y finalmente, el punto clave de este asunto, y que yo creo que luego va a tocar Ramón y que me parece relevante, que es la colaboración público-privada en cómo se va a montar esta infraestructura en las ciudades. Esta infraestructura, la única manera de que consigamos que funcione es que haya una colaboración de todas las administraciones junto con las empresas privadas que tienen una huella y que tienen un componente muy claro en las ciudades. Si se hace de la mano, podremos conseguir proyectos que sean sostenibles, que a futuro se puedan desarrollar y se puedan mantener. Si no, va a ser bastante complicado que solamente desde la iniciativa pública se puedan cubrir determinadas zonas. A pesar de que en el inicio sí se pueden montar hubs exclusivamente públicos y puede arrancar, eso no es una solución para el 100% de la cobertura que deben tener ciudades grandes como puedan ser un Madrid o un Barcelona, y en zonas pequeñas será muy difícil que la iniciativa pública exclusivamente lo pueda cubrir también. Entonces yo creo que eso es un poco las líneas que os quería lanzar para ver. Muchas gracias, Julián, porque se ha dado 5 minutos. Bueno, Bueno, muchas gracias, buenos días a todos. Bueno, de lo que ha comentado Julián,
No vamos bien porque estoy de acuerdo en casi todo, entonces tiene que haber debate, ¿no? Así no debatimos. De momento vamos mal. Pero bueno, yo os voy a hablar desde la óptica pues en este caso de los usuarios de inmuebles logísticos, en este caso CTT. CTT es Correos, Telégrafos y Teléfonos de Portugal, digo, para centrar un poco quiénes somos. Y por comentar un poco, 2 palabras, nosotros hacemos distribución de envíos, de paquetería en España y en Portugal. Para centrar un poco, porque antes se ha hablado, justo en la ponencia anterior, he visto que una de las preguntas era qué impacto va a tener el e-commerce, ¿no? en el mundo de la inmologística, de aquí a futuro. La verdad que se le está dando muchísima importancia al e-commerce y yo ahora con lo que voy a contar me gustaría que se centrara un poquito en su realidad de lo que es el e-commerce relativo a la distribución urbana de mercancías, ¿no? En España se están, según el último informe de la CNMC, se están distribuyendo pues, aproximadamente unos 4 millones de envíos de e-commerce diariamente, ¿no? Entre todas las empresas de nuestro sector. Nosotros distribuimos unos 300.000 aproximadamente entre España y Portugal. En Portugal somos líderes, porque aquello de que somos el correo portugués, es una empresa muy consolidada allí. Aquí, bueno, más o menos igual que en Portugal, no, evidentemente con una cuota mucho menor de mercado. Entonces, vamos a ver, para la distribución de e-commerce o en general de la paquetería, está claro, como decía Julián, que hoy por hoy, en términos de coste, la mejor solución para nosotros, en términos de instalaciones, es tener un centro logístico relativamente grande y lo más cerca posible del centro de las ciudades, en este caso de las grandes ciudades, cerca de Madrid, como decíamos antes, pues, por ejemplo en Coslada, que es donde estamos nuestro centro actualmente, un centro que tendrá unos 10.000 metros cuadrados, que es apropiado, por ejemplo, para una mecanización, que siempre te va a ayudar a la reducción de costes, cosa que si fuera un centro mucho más pequeño, evidentemente que no podría estar en el centro de una ciudad. Entonces, por costes, por el coste de la propia instalación, sería tener un segundo centro, una segunda etapa de reparto, encarecería, porque tienes que pagar un segundo centro, tendrías unos costes de manipulación que también se redundarían en el segundo centro. Habría unas dificultades, por ejemplo, también para hacer llegar, pues se dice, no, es que hay una ventaja en costes y es que consolidas el transporte de la mercancía desde tu centro, digamos, externo, tu centro principal, hasta ese centro secundario dentro de la ciudad. Y bueno, sí, teóricamente es así, lo que pasa que para que eso funcione tiene que haber unas distancias mínimas que yo diría que para abrir un segundo centro, como poco debería haber unos 50 kilómetros, cosa que no ocurre porque nuestro centro de Coslada está exactamente a 14 kilómetros de la Puerta del Sol. Es decir, está muy adecuado para hacer rutas de reparto directamente desde Coslada. Y el día que crezcamos, pues podemos abrir otro centro pues, en el sur, en Getafe o en alguna ubicación que también sea apropiada para esto, ¿no? Entonces, como digo, la solución para nosotros óptima es la que funciona hoy por hoy, es tener un centro relativamente grande y lo más cerca posible, pero no dentro de la ciudad, sino en el borde, lo más próximo posible. Entonces, ¿qué ocurre? Que puede haber un motivo para modificar este modelo, pues puede haber un motivo de coste, si finalmente encontramos una fórmula para que el reparto sea barate, porque claro, estamos hablando de un sector en el que hay, como sabéis, una presión de márgenes y de precios muy fuerte. Esto creo que todos lo sabéis, ¿no? Entonces, ya sea que encontremos una fórmula de reducción de costes con este modelo, digamos, de doble punto de clasificación de la mercancía, o bien que haya ya un requerimiento medioambiental, un requisito medioambiental que nos fuerce a modificar esta forma, nuestros modelos de reparto. Nosotros, lógicamente, vamos evolucionando hacia los modelos de vehículos no contaminantes, materiales reciclables, etcétera, etcétera. Pero, al final, yo lo que creo es que se requiere
una implantación progresiva. A partir de, creo que es enero de este año que viene, hay una nueva normativa en la que se tienen que definir zonas de bajas emisiones en todas las ciudades españolas que tengan más de 50.000 habitantes. Y esto, evidentemente, va a tener una repercusión. Nosotros lo que opinamos desde CDT es que tiene que haber una implantación progresiva, por varios motivos. Primero, por lo que comentaba Julián, que hay una carencia de vehículos eléctricos eficientes. Evidentemente hay un factor que influye mucho también en el coste, que es el tamaño de los vehículos. Un vehículo, hoy en día los vehículos de reparto son furgonetas que pueden repartir pues 100, 130, si es en ciudades densas como Madrid, más de 120 envíos diarios, ¿no? Entonces, bueno, la implantación tiene que ser progresiva, porque no hay hoy por hoy los vehículos necesarios y tampoco hay los microhubs necesarios. Es decir, que no hay tampoco muchas soluciones al alcance a corto plazo. Y por último, me gustaría hacer un comentario relativo a la sostenibilidad y a lo que es el reparto de paquetería. Decía antes que el sector de distribución de paquetería tiene una incidencia relativa. Se le está dando mucha importancia si el crecimiento del e-commerce está produciendo una ocupación de las ciudades, de las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, etcétera. En realidad, si se ve objetivamente, en Madrid, por ejemplo, en Madrid tenemos un parque de vehículos de 5 millones de vehículos censados. De esos 5 millones de vehículos censados, aproximadamente 400.000 censados son furgonetas. Puede que de los censados haya algunos que sean muy antiguos o que no se utilicen, pero hay 400.000 censados. Para repartir esos 4 millones de envíos diarios que se reparten del sector de paquetería, ¿vale? Hay una grandísima parte que es e-commerce y el mayor crecimiento ha sido por el e-commerce, eso no cabe duda. Pero las flotas de reparto en los últimos años han evolucionado muchísimo hacia la productividad. Ahora mismo una furgoneta, el promedio puede ser perfectamente de 100 envíos por furgoneta, lo cual quiere decir que 4 millones entre 100.000 serían 40.000 vehículos, que en Madrid puede haber 6.000, 7.000. Si comparamos 6.000, 7.000 con un censo de 400.000 furgonetas, pues podemos darnos cuenta de que somos una parte relativamente, yo diría, marginal de lo que es el problema de las emisiones o la ocupación de espacio que puede suponer el sector. Hay otros sectores, evidentemente, mucho más, que influyen mucho más y que son los que tienen que buscar otras soluciones para la actividad del reparto en la ciudad. Bueno, y voy a pasar ya al testigo porque creo que me estoy excediendo. Impresionante. Bueno, mira. Bueno, perdón. Ahora hay que poner una presentación para Daniel. Quitar esta. Quitarla y poner la de Daniel. Bueno, voy arrancando mientras que aparece la presentación. Lo primero de todo, bueno, pues presentar a Citylogin, porque no es una empresa tan grande en este caso como la que representa Manuel y bueno, pues hay que presentarla en este caso, y es una empresa dentro del grupo FM Logistic que nace en el año 2014 precisamente para dar respuesta pues a toda esta problemática de la sostenibilidad en la última milla, en este caso en Roma, y que en el año 2019 bueno, pues se implementa en España ya con entidad jurídica propia y desarrollando distintas actividades de reparto, no solo para la parte del e-commerce, sino bueno, pues para otras actividades que tienen un impacto muy importante, como comentaba antes Manuel. Entonces, bueno, sí que quería comenzar con una frase simplemente, que es: el futuro, si no es sostenible, no es futuro, ¿vale? Pero claro, tenemos que analizar qué es la sostenibilidad. O sea, no solo nos podemos basar en la sostenibilidad medioambiental, que está muy bien, que hay que desarrollarla y que hay que adecuarse, pero todos al final representamos a empresas que tenemos que defender una cuenta de resultados y una sostenibilidad económica. Por lo cual, bueno, pues lo importante es ver cómo somos capaces de hacer la distribución urbana de mercancías con un carácter sostenible, pero en esos dos puntos tan marcados. Entonces, bueno, yo creo que los compañeros ya lo han empezado a comentar, pero lo que está claro es que bueno, pues el modelo que se venía desarrollando hasta el momento pues está cambiando, está habiendo una serie de circunstancias, viendo como soluciones, quizás como adaptaciones o como alternativas para poder dar ciertos servicios que bueno, pues no son complicados o son cada vez más complicados de darlos en la última milla.
Entonces, bueno, pues parece todo apuntar a esa mezcla de distintas alternativas, de distintos centros, del conjunto, en este caso, de acciones, tanto en ese primer centro, en ese centro de clasificación, en ese centro de trabajo, y luego pues en el posible apoyo en esas redes de microhubs con más o menos operatividad, pero bueno, que sí que nos permiten, bueno, pues algunas ventajas que el centro principal no lo cumple. Y bueno, pues además en las mesas anteriores, bueno, pues había algunos puntos que creo que resultaban muy interesantes, y bueno, pues por eso traía ese esquema logístico actual en el cual, bueno, pues al final confluyen muchos operadores, muchos cargadores entrando al centro de la ciudad y haciendo su reparto, y bueno, pues cómo podemos ser capaces de consolidar esa mercancía bien a través de centros, como luego comentará Ramón, colaborativos, que sin duda yo creo que es la alternativa principal para todos nosotros, y bueno, pues con centros desarrollados por nosotros mismos. Entonces, bueno, creo que se ha mencionado en varios casos la necesidad de hacer trajes a medida, y bueno, pues esto es lo que nos encontramos nosotros. Bueno, actualmente repartimos de San Fernando, pero necesitábamos dar un paso más allá e ir hacia esas soluciones que se comentaban anteriormente, no tanto en superficie, sino en metros cúbicos, ¿vale? Al final nuestra actividad no requiere tanto de altura y requiere mucho más de capacidad en suelo. Entonces, bueno, pues por eso desarrollamos ese centro que, bueno, pues fue finalmente presentado al proyecto de Reinventing Cities, que es, bueno, es un programa que desarrolla el C40, y que fuimos ganadores, y bueno, implementaremos estos edificios en la zona de la Talayuela, situado en Madrid, en el cual, bueno, pues se trata de 2 edificios principales, uno a doble nivel, en este caso con capacidad de entrada tanto de vehículos pesados como de vehículos ligeros a esos 2 niveles, totalmente cubierto por paneles fotovoltaicos, y otro edificio complementario, en este caso mucho más dirigido hacia una nave paquetera con un sorter principal, en el cual, bueno, pues también irá cubierto con paneles fotovoltaicos, y desarrollaremos además pues una hidrogenera de acceso público que creará hidrógeno a partir de todos esos paneles fotovoltaicos. Entonces, bueno, pues pasa a ser el edificio principal, situado también a apenas 10 kilómetros del centro de Madrid, y que conectemos con ese microhub, por ejemplo, que tenemos actualmente en Plaza Mayor, y que, bueno, pues desencadena pues una serie de problemas operativos que están claros. Es decir, al final no es lo mismo entrar con un vehículo de mayor volumen, de más volumen, de mayor capacidad, que entrar con vehículos más pequeños. Al final hablamos del parking de Plaza Mayor, con unos gálibos, con unas resistencias de forjados, con unos radios de giros que te impiden o que te hacen adecuar la operativa. También te permite otras cosas. Tenemos una gran problemática, y sobre todo lo vivimos ahora en esta época de pico de demanda, que es, bueno, pues encontrar conductores. Bueno, pues a través de este tipo de sistemas, bueno, pues podemos no optar por conductores, sino con andarines que repartan la mercancía. Bueno, pues encontramos otro público objetivo al cual dirigirnos de cara a hacer ese reparto sostenible. Yo creo que, lo comentaba antes Jesús, vamos a volver a modelos muy anteriores, en los cuales, bueno, pues probablemente la gente andando cobre una gran importancia, y bueno, pues nos desarrollaremos en esa parte. Bueno, el proyecto de Reinventing Cities que os comentaba, hidrógeno vale como medio alternativo para nuestra flota. Y bueno, luego nos encontramos con problemáticas muy simples, y a veces nos ponemos a pensar en hidrógeno, en desarrollo de infraestructuras, y bueno, nos encontramos con problemáticas a la hora de implementar simplemente 20 cargadores eléctricos en una nave industrial, en una nave de nuevo desarrollo. Bueno, pues que nos encontramos con que, bueno, pues que hay que crear una subestación, que hay que crear, bueno, pues una serie de acciones que al final te obligan a establecer balanceadores de carga que no te permiten cargar a una carga rápida, y bueno, pues que te dificultan. Entonces, bueno, pues muchas veces vamos mucho más alejados o pensando en mucho más largo recorrido, y nos encontramos con problemáticas como esta, ¿vale? Entonces, bueno, pues quería traerlas. Y bueno, pues redes de microhubs, y en este caso pues quería traer una realidad, ¿vale? Un microhub que realmente funciona y que bueno, pues no se queda simplemente en el papel. Primero en Plaza Mayor, nacido en este caso a través de un proyecto de innovación, que lo más importante no es ni siquiera la infraestructura, es que, bueno, pues hemos establecido una serie de mediciones y una serie de sensores que nos permite crear
lo que se denomina un digital twin, es decir, un gemelo digital, que nos permitirá exportar este modelo a través de todas esas mediciones que estamos realizando en Madrid a otras ciudades, trabajando en este caso con los datos abiertos que tienen otras ciudades para ver la viabilidad de la implementación de este tipo de productos o de servicios, porque no es adecuado para cualquier ciudad, no es adecuado para cualquier mercancía y no es adecuado para cualquier tipo de vehículo. Y poco más, no quería presentar mucho más y excederme mucho más en el tiempo, porque bueno, pues, de lockers, de centros de recogida, bueno, pues al final lo que se trata es de tener instalaciones cada vez más flexibles, en algunos casos incluso efímeras, y que nos puedan ayudar desde la parte de la inmologística a desarrollar todas nuestras actividades de distribución. Muchas gracias, Daniel y Ramón. A ver ahora si sale tu presentación. Bueno, mientras que sale, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Y a mí me gustaría empezar, mientras que lo van poniendo, rompiendo, no sé, ya ha salido un poco la conversación, pero me gustaría que rompiéramos varios mitos, ¿no? Ya sabemos todos que los Reyes Magos son los padres, ¿no? Los que estamos aquí. Bueno, pues a mí me gustaría decir otra serie de cosas que parece que los foros no decimos. Una, que los coches eléctricos o las furgonetas eléctricas pueden ser que sean más sostenibles en la ciudad, pero congestionan igual que las de gasoil, exactamente igual. Por lo tanto, al final tenemos que no nos quitan los dos problemas que tenemos en las ciudades, que es sostenibilidad y congestión. Y lo que sí que está claro es que lo más sostenible es lo que no se hace de manera innecesaria, ¿vale? Eso requiere que se pongan medidas que organicen de otra forma el acceso a las ciudades. Es decir, lo que estamos buscando, lo que tenemos actualmente en las ciudades no es un problema de transporte, sino es un problema logístico, de organización. Y el segundo mito es que parece que, bueno, yo también lo digo en muchos foros, que la logística se inventó en 2020, ¿no? La logística, ya lo ha comentado Jesús en la introducción, lleva muchos años. Y lo que ha pasado a partir de 2020 es que ha crecido un poquito el tema del e-commerce, pero un poco simplemente a modo de enunciativo. En un estudio que realizamos con toda la población que accedía de vehículos profesionales al centro de Madrid, con las cámaras de Madrid Central, nos salía que de cada 10 envíos que entraban al centro de Madrid, 1 era de e-commerce o de paquetería, ni siquiera e-commerce, de paquetería, y 4 eran de Horeca. ¿Vale? Esa cifra se mantiene. ¿Vale? Y luego hay otros 5 que son de otras cosas, con lo cual no nos focalicemos todo el uso de los hubs y todo ese tipo de cosas específicamente a la paquetería, que tiene su nicho, pero que no es el mayoritario dentro de las ciudades. Entonces, esto es un poco los mitos que me gustaría romper desde el principio. Y bueno, lo que voy a contar yo es un estudio que, bueno, pues como ya se comentaba en la introducción, hace 3 años no encontrabais una solución, pero bueno, nosotros no la encontramos desde hace mucho más tiempo. Llevamos mucho tiempo dándole vueltas a cómo podíamos plantear una solución que fuera factible desde la perspectiva de introducir un modelo colaborativo en el que dentro de las ciudades, o en el nuevo modelo de ciudad al que deberíamos ir por todo lo que está sucediendo, y ya pensamos, y todos tenemos que pensar en alto, que al final pues la logística es una actividad que se desempeña en las ciudades y que cada vez más coge un protagonismo, ahora porque nos hemos puesto un poco más de moda, pero que ese protagonismo está, y las ciudades no tienen las infraestructuras preparadas para poder absorber este flujo de mercancías que pasa todos los días, porque muchas veces no nos hemos dado cuenta que tenía que estar así, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, bueno, pues vamos a ponernos a pensar o a trabajar en cómo podría ser este modelo colaborativo que todos los agentes lo aceptaran, ¿vale? Porque esto es importante. Muchos de los problemas que nos hemos encontrado hasta ahora es que gran parte de las soluciones que se han ido poniendo, o los modelos de microhubs que han ido planteando, pues han fallado fundamentalmente en que no eran aceptados, o posiblemente la mayor parte de los que eran de iniciativa pública por los modelos de gobernanza, y los que eran de iniciativa privada por la falta de neutralidad. Y bueno, pues eso hay que ver y hay que ponerlo en valor, ¿no? Entonces, bueno, desde CITED venimos trabajando en esto de manera ininterrumpida desde el año 2015, en un roadmap que hemos ido haciendo, y en el año 21 el camino nos llevó a, bueno, poder montar un consorcio en el cual nos pudiéramos plantear cómo poner en marcha todo esto, y desde una perspectiva pues multifuncional, es decir, que todos los stakeholders que hay alrededor del uso del microhub pudieran opinar en esto, ¿no? Entonces, ¿por qué entendíamos que había que hacer esto? Se me ha pasado las transparencias solas. Bueno, lo primero, porque ya está claro, tenemos que buscar soluciones que nos reduzcan la congestión y el impacto ambiental, las dos cosas a la vez. Segundo, tenemos que mantener el servicio y la calidad en la distribución, y por último, además, lo tenemos que hacer rentable. ¿Vale? Si no conseguimos esas 3 cosas, bueno, pues iremos hacia un modelo de ciudad congestionada
y bueno, pues en función de si como es la flota, pues más o menos limpia, pero congestionada, ¿no? Y tenemos que seguir funcionando y además poder absorber una mayor capilaridad de mercancías, porque aparte de todo lo que estaba comentando, pues también tenemos que tener en consideración que en las ciudades españolas tenemos un tema bastante relevante relacionado con el envejecimiento de la población y que vamos a más, y eso también nos va a llevar a que va a tener que haber más asistencia domiciliaria, con lo cual digamos que la congestión vamos a más. ¿Cómo debería ser? Y esto, no sé qué he hecho, que se me ha pasado la presentación sola o no sé qué. Esta es la de Daniel. A ver. Sí. A ver, perdón. ¿Cómo debería ser ese modelo? Bueno, pues al final lo que nos salía en el estudio, por no enredarme más, nos salía que teníamos que plantear un modelo de infraestructuras de uso compartido, es decir, dotar a la ciudad. Aquí en el proyecto que planteamos, Madrid fue la ciudad que participó como piloto, vamos a decir así, para el modelo conceptual, y lo que planteamos era generar una red de infraestructuras de uso compartido en el que fuera un modelo abierto y flexible, es decir, que las infraestructuras estuvieran a disposición, y por eso hablábamos de la colaboración público-privada. Aquí no decimos que las infraestructuras fueran del ayuntamiento, sino que hubiera una red que estuviera conectada, ¿vale? Y que todos los que tuvieran microhubs los pusieran a disposición dentro de esa red y los pudieran abrir. Que fuera con ubicación estratégica. Nos tenemos que dar cuenta que, antes lo comentaba Manuel, en la logística las operaciones vamos al céntimo de euro. Entonces, condicionar dónde está la ubicación, porque hay un espacio, a hacer ahí la operación no siempre es adecuado, con lo cual tenemos que buscar dónde haría falta y ponerlo ahí, en la ubicación específica. Segundo, con un modelo de previsión y optimización vinculado a dónde deberíamos o qué operaciones deberíamos realizar. Un modelo que maneje o que garantice la confianza. Pensad que todos los que pasen por esta red, y eso tiene que ver con el modelo de gobernanza, tienen que estar tranquilos utilizando esta red de hubs. Gran parte de los modelos de no éxito son, en el momento que entro en un hub colaborativo, va a ir mi mercancía primero, va a ir la del competidor, quién está viendo de dónde voy. Todo ese tipo de cosas son un problema que al final, si vemos la documentación que hay de casos de no éxito en microhubs, muchos han caído por esto, porque no han generado confianza. Siguiente, además neutrales, ¿no? Lo que planteábamos en esta red es que el que tenga la operación, los hubs, no sea el mismo que hace las operaciones de movimiento de mercancía. Es decir, el hub sea una entidad autónoma, de tal manera que se pueda garantizar esta neutralidad. Y por último, con uso de estándares. Al final, si vamos a meter muchas mercancías dentro de estas operaciones logísticas en las que tenemos que intercambiar mercancías de muchos para luego enrutarlas, si no identificamos todos de manera estandarizada y utilizamos los mismos sistemas informáticos, tenemos un coste operativo muy grande. Todo esto va en base a manejar la rentabilidad que comentábamos. Este mando, ¿qué más hicimos? Bueno, pues lo que planteamos para poder llevar a cabo el proyecto. En este proyecto, para que os hagáis una idea, es un consorcio que lo manejábamos 5 organizaciones, pero han participado más de 40 organizaciones de todos los tipos: administración pública, empresas de reparto, empresas de alimentación y bebidas, asociaciones de vecinos, cargadores, todos ellos opinando, y más de 15 organizaciones nos dieron sus datos de movimiento representativas durante 3 años en la ciudad de Madrid. Y a partir de ahí se generaron algoritmos de las ubicaciones óptimas de dónde deberían estar estos hubs urbanos para poder dar respuesta a que el dato es importante, al 40% de los movimientos que serían en la ciudad, porque el otro 60% nos salía que no tendría sentido. O sea, para que nos hagamos una idea, el 60% de las operaciones en la ciudad podrían ir directamente, como estáis comentando, pero hay para un 40% de las operaciones que no del tráfico generado, que podrían enrutarse por estos hubs. Nos salió que nos harían falta para la ciudad de Madrid unos 30, 16 para B2B con unas características, 14 para B2C con otras características, más para paquetería, ¿vale? Y además diseñamos todo el modelo tecnológico de cómo tenía que funcionar toda esta infraestructura para que tanto los cargadores como los transportistas como los usuarios, todos se pudieran manejar en un modelo estándar. Todo esto va vinculado a la rentabilidad, ¿vale? Y termino ya, ¿vale? ¿Y cómo funcionaría todo esto? Bueno, pues lo que planteamos es, tenemos una red de hubs urbanos, los 30 que os he dicho, con una plataforma orquestadora, un estándar de trazabilidad end-to-end, ¿vale? Desde el origen de la mercancía hasta el final, conectado a la plataforma orquestadora, y cada vez que queremos mover cualquier mercancía, pues el cliente, que sería un cargador, realiza una petición de servicio a la plataforma orquestadora le dice a qué hub tiene que ir, ¿vale? El hub le acepta la petición, el cliente lleva la mercancía al hub que presta el servicio,
y el microhub factura el servicio a través de la red y llega la mercancía y desde ahí se enruta hasta el destino final. Y aquí el punto es de colaboración público-privada, que lo que planteamos es que los propietarios de los diferentes hubs, puede ser cualquiera, que lo ponga a disposición, y lo que planteamos es que se genere un modelo de red en este sentido. Y ya en el debate continuaremos. Bueno, pues Alejandro, tiene ya para terminar, luego ya lo que interesa es que os pongáis a discutir. Venga, buenos días. Yo os voy a hablar desde la óptica inmobiliaria / financiera. Invesco es una gestora de fondos, nos dedicamos a organizar fondos y para esos fondos que organizamos compramos y gestionamos inmuebles. En lo relativo a la logística hemos transaccionado unos 750.000 metros cuadrados. En cartera tenemos a unos 625.000 metros cuadrados, de los cuales el 70% está ubicado en España y el 30% en Portugal. Los otros 125.000 metros cuadrados los hemos ido vendiendo. De los metros cuadrados que tenemos en logística en cartera, el 30% está dedicado a logística de última milla y ahí son nuestros dos proyectos, el de Palm M40 y el de Cañaveral. Última milla, no hay una regla fija para los inmobiliarios, pero bueno, en Invesco la última milla son los que están aproximadamente a 20 kilómetros del centro de la ciudad. M40 está a 8 kilómetros de la Puerta del Sol y Cañaveral a unos 17 kilómetros de la Puerta del Sol. Entonces, desde el punto de vista inmobiliario / financiero, las dos preguntas claves que se me antojan a mí es tipo de edificios y dónde ubicarlos, ¿no? Tipo de edificios. Deciros que los inversores inmobiliarios empezamos la casa por el tejado, hacemos las cosas al revés. Desde un punto de vista de diseño constructivo, lo lógico es ver el uso que se va a dar a ese edificio, qué operatividad se va a desarrollar ese usuario y luego diseñar la carcasa. Los inversores inmobiliarios construimos el edificio y luego esperamos que ese edificio que hemos construido le valga al operador que viene. Si bien es cierto que, que nos apoyamos mucho en los agentes y en los ingenieros para que por lo menos ese edificio que hacemos sirva por lo menos al 80% de los potenciales arrendatarios que vienen, ¿no? Tipos de edificios logísticos. Yo creo que está todo inventado. Logística tradicional, cross-dock, forma de T, forma de peine, pues hay un montón de formas de hacerlo. Para nosotros, lo que es más importante es que sean edificios que nuestros arrendatarios pidan, que puedan ser realquilados cuando se queden vacíos. Por lo tanto, lo que nos van a marcar la pauta son los usuarios de los operadores de los edificios. Veo que mis compañeros de Corea, de Indonesia, de Japón, para la logística de proximidad, están construyendo naves multilevels, pero multilevels de verdad. O sea, y la pregunta la hago a los operadores: ¿os iríais a la planta 6 de un edificio logístico si está perfectamente ubicado, no sé, M30 con Nacional 4, tal? O sea, dejo ahí la pregunta, ¿no? Porque en esos países sí que de alguna forma estos debates sobre logística última milla y tal y cual lo tienen, por lo menos eso dicen, superados. ¿Dónde ubicar los edificios? Ahí, pues el urbanismo marca la pauta. Los hábitos de consumo han cambiado muy rápidamente, compra por internet, e-commerce, exigimos que la compra se entregue en un corto periodo de tiempo, de forma inmediata. Esto quiere decir que el producto tiene que estar muy cerca del cliente final. Por lo tanto, se necesita tener un espacio para hacer la logística dentro de las ciudades. Esto, que tiene todo el sentido del mundo, pues no parece que esté tan claro en la legislación vigente. El urbanismo no está evolucionando tan rápido como lo hace la sociedad, ¿no? Dentro de los planes generales de cada ciudad no existen espacios logísticos dentro de los grandes barrios que nos permitan hacer esos edificios para que podáis hacer las entregas. Por lo tanto, acabamos desarrollando naves fuera del casco urbano, en suelos programados para tal efecto, y siempre y cuando el precio de los mismos nos permita obtener los retornos a la inversión que nos piden nuestros fondos. Cuando hablan de suelos urbanos, las dudas que me surgen son las siguientes, ¿no? Que me imagino que el mercado poco a poco irá respondiendo. Los suelos urbanos suelen ser caros. Suelos caros se traducen en promociones con rentas altas.
¿qué renta van a poder pagar mis potenciales arrendatarios en estas ubicaciones, ¿no? Porque es una pregunta clave para poder desarrollar luego los edificios. La ubicación dentro de los barrios grandes es importante, ¿no? Si los accesos no son francos, pues tenemos un problema. La convivencia entre coches y camiones pues nunca ha sido buena. Y luego comentar pues, bueno, que este tipo de actividades produce ruidos, molesta a los vecinos y siempre suele salir algún movimiento vecinal que nos ocasiona incomodidades, tanto a los inversores como a los operadores. A modo de resumen, el e-commerce, los operadores logísticos y los clientes finales necesitan soluciones para el almacenamiento y la entrega de bienes de la forma que la sociedad está demandando. Desde el punto de vista inmobiliario, si el urbanismo lo permite y la demanda de los operadores logísticos persiste y los costes son asimilables, yo creo que por parte nuestro puede haber soluciones. Perfectamente al tiempo. Y entonces ahora lo que me interesa a mí es que discutáis, porque aquí ha habido dos modelos muy interesantes. Entonces ya, si empiezas, pues perfecto. Bueno, yo quería preguntarle a Ramón del modelo que nos ha presentado. Vamos a ver, porque yo defiendo que el e-commerce, que es nuestro negocio principal, no sé cómo decirlo, queremos pasar desapercibidos. Es decir, si digo que en menos del 5% de las furgonetas que circulan por las grandes ciudades se dedican al reparto de paquetería, hay un 95% que hostelería, fontaneros, reformas, tiendas, o sea, hay de todo. Entonces, ahora pregunta, perdona, Ramón, en el modelo que has explicado que de los 30 hubs ideales para poner en Madrid, prácticamente la mitad sería para e-commerce y la otra mitad para el resto. ¿Cómo se explica? A ver, aproximadamente, no sé si son 14, pero no es para e-commerce solo, es paquetería en general. Ah, ok. Paquetería en general. Y esto, los números salieron, lo he contado muy deprisa porque soy el único que me he pasado los 5 minutos. Para llevar a cabo estos datos, se cogió los datos de una o dos empresas representativas de cada uno de los rubros que se mueven en la ciudad de Madrid y nos dieron los datos de movimiento de la ciudad durante 3 años. Entonces se generó el algoritmo, primero para ver la demanda específicamente de, bueno, los movimientos que haría esa compañía en esos 3 años y luego extrapolando al 100% de la cuota de mercado. Y aquí pues el que dio los datos de paquetería es una empresa que es la líder del mercado y con eso se extrapoló a qué demanda tendría que haber y dónde tendrían que estar. Y ya digo, estos son los números, lo que ha salido. Es cierto que el tamaño de estos hubs y la ubicación pues no son muy grandes y son muy próximos. Donde verdaderamente hay un tamaño mayor es en los de B2B, ¿vale? Que además ahí se plantearía no solamente operaciones de puro clasificación envío, sino que habría también en los otros también tendríamos que tener en consideración posibilidad de operaciones de pequeño almacenaje. Yo lo que quería para centrar el tiro era que habláramos de dónde colocamos las naves y qué tipo de naves hacemos. Esas son las dos preguntas que plantearía, que es una herencia de lo que veníamos hablando ya hace 3 años, ¿no? Con lo cual, ¿dónde colocamos las naves? Porque hay, digamos, dos tecnologías, ¿no? Esto es una diapositiva de hace 3 años, ¿no? Que es el modelo que yo creo que está haciéndose ahora y la perspectiva de los microhubs, que sería un poco el que estáis viendo en el segundo esquema, ¿no? Daniel. Yo creo que tenemos que atenderlo primero para responder a esto, a la definición de logística, ¿vale? Y la logística es el arte o ciencia de posicionar un producto o servicio en el menor tiempo posible, al menor coste posible y ahora de una forma sostenible, ¿vale? Entonces, creo que con esos 3 puntos respondemos a esta parte. ¿Dónde vamos a ser capaces de realmente sea eficiente económicamente posicionar la nave? ¿Dónde vamos a ser capaces de responder a esa demanda que hemos generado? Que yo creo que ese es otro problema. O sea, hemos generado un concepto hacia el cliente final de que el transporte es gratuito. El transporte nunca es gratuito, o sea, puede estar incluido, pero al final tiene un coste económico y un coste medioambiental y hay que tenerlo en cuenta. Y yo creo que son los 2 puntos claves para responder a esto. Entonces, ¿estamos bien ubicados? Yo creo que sí, y creo que con estar a 10 kilómetros del centro de la ciudad estamos
más que bien ubicados. Lo que pasa es que bueno, estamos generando una serie de necesidades que están haciendo que tengamos que aproximarnos cada vez más para dar respuesta a necesidades que realmente no existen. O sea, la entrega en 2 horas es una necesidad que no existe o que si realmente la tengo estoy dispuesto a pagar por ello. Por lo cual, bueno, pues el problema es que si empezamos a ofrecer servicios a diestro y siniestro en los cuales bueno, pues, no hay una retrocesión de esa inversión, pues difícilmente vamos a poder ser capaces de disponer de las ubicaciones que nos gustaría. Y luego, ¿dónde está ese espacio? Al final vivimos normalmente en ciudades que ya están configuradas, que ya tienen una trama urbanística y que el espacio pues, es complicado de encontrar. Entonces, ¿dónde ubicamos esos hubs? Pues probablemente si definimos una serie de baricentros, pues es el punto estratégico. Pero ¿qué espacio hay realmente disponible? Ahí ya nos encontramos con circunstancias en las cuales bueno, pues tienes que posicionar un hub en la Plaza Mayor que quizás no sea el mejor punto. Sí, está muy cercano, está en el centro de Madrid, pero claro, las dificultades de abastecer a ese punto pues son complicadas, por lo cual bueno, yo creo que es de alguna forma una aproximación para dar la respuesta a esa pregunta. Al hilo de lo que comentas, Daniel, que creo es bastante acertado, hay una afirmación en la pregunta ya directamente que tú hablas de naves, Jesús. Cuando hablas de naves, realmente cuando estamos pensando en naves, estamos pensando en las naves de fulfillment, que son las naves que aprovisionan esos microhubs o son las naves principales. Yo entiendo que tú englobas ahí también, evidentemente, los microhubs que metamos en la ciudad. Pero si hablamos de las naves es que me ha encantado la clasificación de a cuántos kilómetros estoy de la Puerta del Sol, ¿no? Porque esa distancia al final es la que nos define los tiempos. Cuando hablamos, yo he trabajado en bastantes países con problemas de distribución urbana, con ciudades con mucho tráfico y con mucho problema de atascos, y me hace gracia porque aquí hablamos de kilómetros. En los países donde hay problemas de atascos se habla de tiempo. Da igual la distancia a la que estés, porque es el tiempo lo que te marca el S. Puedes estar a 10 kilómetros y estás a 2 horas de poder llegar. Entonces, el tema de los kilómetros es relevante porque al final las naves que nosotros tenemos ahora mismo que están haciendo el hub potente que va a suministrar a los pequeños puntos de ruptura de carga en el centro de la ciudad van a seguir estando en los mismos sitios donde estamos ahora. Van a estar en sitios muy parecidos, en los Cosladas, Getafes, en Villaverde, en todas estas zonas donde podamos encontrar suelo y tengamos la posibilidad de poderlo llevar a cabo. Lo que puede cambiar el modelo es el segundo punto de aprovisionamiento del microhub. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Daniel, o sea que el punto mejor puede ser efectivamente no estar en no sé qué zona, a lo mejor incluso idóneamente es la Plaza Mayor, pero en la Plaza Mayor la infraestructura que tienes, Ramón mismo nos lo explicaba, tiene una serie de limitaciones logísticas muy importantes, el peso que tú le puedes meter o el gálibo con el que puedes entrar está limitado, te obliga a diseñar un modelo nuevo y un modelo en el que te tienes que apoyar que tiene que ser flexible. ¿Qué nos está ocurriendo a nosotros? Nosotros tenemos una huella bastante amplia en Madrid, Barcelona, por ejemplo, y cuando ubicamos los microhubs donde los podemos montar, nos encontramos con que muchas de las ubicaciones perfectas que tenemos no valen porque el gálibo no da para una furgoneta 230, que es la furgoneta que me va a entrar desde un Coslada para llevarme la mercancía. Entonces, ¿qué medidas pueden surgir aquí? Una de primera que nosotros estamos haciendo es que nuestros nuevos edificios ya estamos contemplándolos con la posibilidad de que el gálibo pueda tener un centro de aprovisionamiento logístico de lo que sea, que no sabemos qué será el día de mañana, pero que puedan tener la opción de que puedan entrar furgonetas más grandes, incluso camiones, muelles para camiones en muchos de ellos, pues los futuros desarrollos que se hagan en Castellana Norte o edificios como estamos construyendo nosotros ahora Ruiz Picasso en el centro de Madrid, al lado en Azca. Entonces, hay que montar esas infraestructuras ya con ese cambio, pero ese cambio es un cambio de muchos años, porque hasta que consigamos que cambie la infraestructura van a pasar muchos años en tener los hubs. Hablabas de 30 y tantos. Me parece un número bastante razonable, pero eso va a tardar en llegar. En el dato, la estimación está hecha teniendo en consideración que tiene sentido los hubs para asimilar como máximo el 40% del movimiento de mercancías de la ciudad. Porque el otro 60% no tiene sentido, que sería el que tendríamos que traer desde fuera, como estáis comentando. Y luego hay un tema que no hemos comentado todavía, que tiene que ver con la normativa urbanística. Y es que ahora mismo dentro de las ciudades, una ciudad como Madrid no permite estas construcciones logísticas dentro de la ciudad, porque la normativa te permite como mucho, hasta, si no recuerdo mal, hasta 300 metros. Y un hub medio con un volumen adecuado, pues el mínimo que nos saldría para que sea rentable tiene que tener 450 metros, si además me obligan a meter a las personas, a los repartidores y los vehículos, con lo cual no tenemos la posibilidad de hacerlo. Y bueno, pues lo que nos están de alguna manera es obligando a reutilizar espacios que ya se pueda modificar el uso, y eso nos está condicionando bastante, pero aquí la idea es que yo creo que va más allá, o sea, el planteamiento fundamentalmente que hacemos nosotros tiene que ver con un cambio de modelo de ciudad.
Y ese modelo de ciudad es que la ciudad piense ya que tiene que dotar de estas infraestructuras, y eso pasa por el cambio urbanístico, y que igual que se hacen aparcamientos públicos, esto se pueda construir, ya sea con iniciativa pública o iniciativa privada, pero que lo tengamos previsto, ¿vale? Y con esas premisas que planteaba. Sí. Estoy de acuerdo con lo que hablas. Al final, ¿dónde ubicarlos? Pues donde nos dejen. Básicamente, ¿no? Pero a lo que voy, nosotros desde el punto de vista de inversión, lo que queremos es edificios en los que podamos ir haciendo al ciclo inmobiliario. Quiere decir que los arrendatarios vienen y van, y tú lo que tienes que tener son espacios que te valgan para los diferentes arrendatarios. Al final, estos micro-hubs que vosotros estáis diciendo, no sé, Nuevo Sur, que se construyó hace lo menos 30 años, no es un buen ejemplo, ¿no? Pero un espacio en los que se pueda desarrollar un edificio en los que con vuestras peticiones os encontréis cómodos, y nosotros también os encontréis cómodos, porque al final es un edificio que puede ir haciendo todo el ciclo inmobiliario, pues para nosotros sería lo ideal. Pero es que realmente pues el urbanismo es un problema. Aquí un poco el tema es la cuestión, y es que antes hemos empezado el debate, es que hace 3 años esto era un problema, hace 10 años era un problema y hace 15 era un problema. Entonces, yo creo que mientras que no se asuma que las ciudades tienen que incorporar estas infraestructuras, va a seguir siendo un problema, porque seguiremos poniendo los espacios donde nos dejen, seguirán no siendo rentables, y como seguirán siendo no rentables no los utilizaremos, y como no los utilizaremos, pues volveremos a hablar dentro de 10 años en esta misma mesa diciendo que esto, porque no encontramos solución a este tema, ¿no? Yo creo que aquí el tema está que hay que coger el toro por los cuernos, y es el momento de empezar a plantear este tipo de cambio de las necesidades que tiene que haber en la ciudad, y a partir de ahí pues los tendremos que poner donde hagan falta. Vale, si lo tenemos previsto, si no, pues seguiremos hablando de esto. Y las premisas adicionales que tienen que ver con cómo usarlos, pues eso es lo que tenemos que ponernos de acuerdo entre los miembros, los que lo vamos a utilizar. Pero una parte muy importante es responder a la rentabilidad. Para que Manuel y Daniel quieran utilizar un hub de estos es porque es rentable, si no, no. Evidente. Y para que sea rentable tiene que estar la ubicación que tiene que estar, tiene que ser operativo, Evidente. Y para mí poder recibir rentas, porque si no hay rentas no hay rentabilidad. O sea que eso es evidente, sí. ¿Tu punto de vista como usuario? ¿Dónde colocas la nave? Lo has dicho antes, ¿no? ¿Dónde ubicarlos? Sí, lo has dicho. Entonces hay una situación... La idea, hoy en día lo que he dicho antes, ponerlos en lo más cerca posible, pero lo más cerca posible en el perímetro de la ciudad, no dentro de la ciudad. Y llegado el caso de que sea dentro de la ciudad, porque ya sean pues, requisitos medioambientales, pero la única forma es que no sé, en Barcelona ya está cerca de esa situación, ¿no? En la que no se permite acceder vehículos, yo creo que ni aunque sean eléctricos o eléctricos, yo creo que lo que tienen previsto es que no sean ni eléctricos, con lo cual pues el reparto tendrá que hacerse con medios humanos, ¿no? Con gente que vaya con mochila o en bicicleta. Pasa que eso a lo mejor para la paquetería vale. Si vas a distribuir cerveza, por ejemplo, que comentábamos antes en el café, eso no vale, no puedes repartir. Hay mercancías que no pueden repartirse más que en un vehículo grande, o una furgoneta como mínimo, ¿no? Entonces, ¿y dónde ubicarlos? Pues al final será pues, según el estudio que ha hecho CEL, ¿no? Es decir, una distribución ideal en la que seguramente sería multimarca, entiendo, ¿no? Porque eso sería para alojar todas las marcas que necesitaran utilizar, o sea, no puede ser para una sola marca, ¿vale? Lo cual implica, ya es una dificultad adicional para el promotor, pues ¿cómo vas a hacer? La única solución que se me ocurre sea que la administración, el ayuntamiento, sea el que pague la instalación, y luego veamos cómo le cobra a los diferentes usuarios, ¿no? del espacio, ¿no? El planteamiento que se hace en el estudio no es tan así. O sea, nosotros lo que planteamos es que hay que crear la red, y que quien quiera invertir en el espacio, invierta en el espacio y se adscriba a la red. Sí. Es decir, que hay un propietario inmobiliario, que puede ser el ayuntamiento, puede ser un Merlín, y se adscriba a la red, y lo que planteamos es que vosotros los utilicéis a conveniencia. O sea, que esa red esté abierta, y cuando te interese pasas por la red, y cuando no. Así es como está planteado el modelo.
Entonces tú haces tus números y en el momento que para determinados flujos te interesa, está a tu disposición y entras dentro del circuito, que es un circuito estandarizado. Eso es como está planteado el modelo. Y luego la siguiente cosa es que además aquí un poco hay un tema a tener en consideración, que lo que planteábamos es que hay una de las cosas que más nos salió cuando hicimos este estudio, porque hablamos con un montón de agentes, es la falta de datos que tenemos al respecto de qué se mueve en la ciudad. No hay información, y eso pues nos hace pensar que nos estamos centrando mucho en que la rentabilidad de este tipo de modelos la tenemos que buscar en lo que vemos, porque encontrar a CTT, encontrar a Citylogin es muy fácil porque lo tenéis puesto en la furgoneta o al Corte Inglés, sí. Pero hay un montón de mercancías que se mueven en la ciudad que no están tan organizadas. Y yo creo que donde verdaderamente podemos acudir a generar la masa crítica para poder utilizar estas redes que sea beneficioso para todos es a través de todos los que no sabemos quién son. No sabemos quién se mueve, quién entra de Mercamadrid todos los días a distribuir al pequeño comercio. No sabemos un montón de cosas que se están moviendo en la ciudad que no está tan organizado como vosotros y que la idea que subyace detrás de este modelo es que si conseguimos identificar a todos estos, meterlos en esta red, a vosotros os abarata los costes y os hace más atractivo el poder participar en la misma, ¿no? O sea, encontrar la rentabilidad a través del volumen de todos aquellos que no están tan organizados. Eso es un poco. La inmensa mayoría. Efectivamente. La mayoría de la demanda en este caso es este grupo que no es la paquetería en realidad. Y efectivamente, el tema está que no tenemos datos y como no tenemos datos parece que no existen. Ya. O sea, cuando vas a hablar con las administraciones, como está muy diluido, pues parece que no existe. Un poco un dato. Hablamos de alimentación, pero un dato que a mí me gusta siempre contar, solamente en la ciudad de Madrid tenemos 18.000 puntos de entrega en Horeca y cada punto de entrega en Horeca tiene entre 5 y 6 entregas medias diarias y además muy vinculadas a la marca y tenemos calles en Madrid que tienen más bares que Suecia y cada una con una marca. Me está llegando transporte pesado con diferentes marcas de cerveza, diferentes marcas de vino, diferentes refrescos de cola. Vale, pues todos estos son los del pequeño comercio, los de la farmacia, digamos que hay un montón de repartos diarios, los de los talleres, los de los repuestos. Pues toda esta gente a lo mejor no está tan organizado, algunos sí, pero otros no, están tan organizados como podéis estar vosotros, por lo que tiene que aflorar es la información, los datos de quién mueve, cómo se mueve y por dónde se mueve y tratar de organizar esas entregas. Que esto es en la línea de lo que comentaba yo al principio, que al final lo más sostenible es lo que no se hace de manera innecesaria y llevar muchos vehículos medio vacíos no es eficiente y no sostenible, ¿vale? Y aparte, de alguna manera, pues a lo mejor estamos resolviendo el problema a las dos partes, porque estamos obligando a determinadas actividades a tener su propio flujo de reparto, de tal manera que se encarezca y al mismo tiempo estamos congestionando la ciudad. Bueno, pues yo creo que aquí lo que nos falta para poder también poner en marcha este tipo de modelos es recabar esos datos, esa información y poder tomar medidas dirigidas a involucrar a este tipo de agentes en el uso de estas redes colaborativas. Bueno, y como tenemos que ir terminando, yo quería que le dedicáis un momentito a lo del tema de qué tipo de naves se hacen, porque a mí he dejado puesta esta diapositiva porque me parece que es una cosa, no es que sea publicidad de Goodman, que bueno, está ahí, pero es una propuesta que ellos tienen sobre una parcela real que está en Vicálvaro y que evidentemente yo creo que constata el hecho de que no se sabe muy bien qué hacer. Ahí hay 3 tipologías diferentes, la primera es un cross-docking convencional, la segunda es una nave tipo B convencional y la tercera es una nave copia de las de Amazon, de las que tienen de reparto urbano. Entonces, lo tienen en comercialización porque con las 3 posibilidades, porque en teoría, claro, no saben qué hacer, obviamente, ¿no? Entonces, un poco para que podáis hablar sobre eso. Bueno, yo sí quería comentar una cosa que antes Alejandro lo ha mencionado, que los promotores decías que primero construís y luego preguntáis a ver a quién le vale esto, ¿no? Más o menos, así, un poco a lo bestia, ¿no? Hombre, eso no puede ser. Es que hemos estado, claro, y es que es verdad, es que hay promociones que se están ofreciendo de naves en ese anillo que queda entre la M30, la M40 y la M50, ¿no? Ese anillo que sería el idóneo, por ejemplo, para nosotros, para colocar una nave de cross-docking, que es lo que nosotros hacemos. Nosotros no almacenamos nada. Nosotros al final del día no puede quedar ni un solo paquete dentro de la nave, solamente es puro cross-docking. Pero claro, la tipología de nave, la forma de una nave de cross-docking no tiene nada que ver con una nave de almacenaje. Y las naves que normalmente se están poniendo en el mercado son naves dedicadas al almacenamiento. Entonces,
Y una nave de almacenaje, en realidad, no necesita tan perentoriamente como nosotros, los de la última milla, estar justo al borde de la ciudad para cortar los recorridos. Entonces, una navegación puede estar a 30 o 40 kilómetros del centro y no pasa absolutamente nada, porque no tiene que hacer ese reparto última milla. Seguramente recogeremos nosotros los paquetes en esa nave, los traeremos a la nuestra, en Coslada, y desde allí los repartiremos a todos los puntos de la ciudad. Y sin embargo, parece que esto es, no sé, es una injusticia. Construís cosas pero para los demás, para los que necesitamos de verdad eso. No. Vale, sí, vamos a ver, me explico. Es espacio. Nosotros construimos edificios para que sean arrendados. Si no son arrendados, no duramos ni 5 minutos en este mercado, ¿vale? Entonces, lo he dicho antes, al final la información que nos viene de los agentes y de los ingenieros, que son los que nos están diciendo qué es lo que está necesitando el mercado, es vital para que nosotros luego construyamos esos espacios. Pero lo cierto es que construimos esos espacios pensando en un 80%, porque ya sabemos que nos van a venir algunos que no les va a valer ese espacio, ¿no? Evidentemente, si estás lejos de las ciudades, vas a ir a edificios de logística tradicional, de altura libre, tal, y si estás cerca de las ciudades vas a un modelo más de cross-dock, ¿vale? Entonces, vuelvo a repetir, al final los actores, aquí somos todos necesarios, pero todo empieza, por lo menos en mi negocio, porque hay alguien que va a pagar la renta. Entonces, yo necesito el input de los que me van a pagar la renta para poder hacer el edificio más eficiente posible. Eso es así. Pero luego, teniendo todo esto en cuenta, está el urbanismo. Y el urbanismo también nos tiene un poquito atados de pies y manos. Eso es así. Hay otros países que no pasa esto y no me quiero comparar. Ya digo, en países del sudeste asiático estos temas parece que los tienen resueltos. Te hacen bueno, no quiero decir la palabra mole, ¿no? pero te hacen un edificio de 6 plantas en las que desde ese edificio que está ubicado en la M30 de Tokio con la salida hacia el norte, ¡pum! Y desde ahí hacen la logística de gran parte de la ciudad. Nosotros, cuando vamos a Investment Committee, ahora cuando vamos a los inversores, cuando estamos hablando de logística de proximidad de última milla, tenemos que colocar las isocronas. O sea, tiene que ver nuestro comité de inversión a cuántas personas puedes llegar desde la ubicación que nosotros estamos defendiendo para hacer esa inversión. Es un poquito lo que venía diciendo Rebeca en la anterior mesa, que al final son tiendas. Son tiendas, y como son tiendas, tienes que ver a cuánta gente puedes acceder, a cuánta gente puedes llegar. Pero sí, es así. Nosotros construimos las naves y luego, efectivamente, esperamos que les valga el 100%. Sí. Bueno, yo creo que ya tenemos que ir terminando. No sé si alguien tendrá que hacer alguna pregunta para dejar un minuto. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? A mí me parece que queda una. Y es que aquí se ha suscitado un modelo que me parece que es muy disruptivo, que es el tema colaborativo, ¿no? Que eso no se había. Y eso tiene un encaje muy complicado con la promoción inmobiliaria, porque evidentemente ahí entramos en quién es el propietario del edificio y cómo se gestiona eso, ¿no? Yo no creo que nos dé tiempo a hablar de ese tema ahora, porque me parece que es largo y muy interesante, porque el modelo de reparto es el que está en juego, ¿no? Y eso yo creo que a los inmobiliarios nos queda un tema muy complicado de casar, ¿no? Ahí entra el tema de la administración, entra el tema de los que realmente mueven las furgonetas, que eso es lo que es evidente que es otro agente, y eso me parece que es muy interesante. No sé si alguien podéis responder a eso brevemente, por lo menos para dejar el reto planteado. El planteamiento que hacemos nosotros, ya digo, el planteamiento que sale de este proyecto es, viendo todos los posibles aristas que tiene la implantación de un modelo colaborativo, ahí lo que planteamos es que igual que tenemos una red de parking públicos en la ciudad, que los parkings los gestiona, ahí la gobernanza es del ayuntamiento, pero el propietario es un agente privado, pues aquí lo que planteamos es lo mismo. O sea, que haya el ayuntamiento actúe como entidad gestora, ¿vale? El orquestador, pero cada una de las infraestructuras que haya que estén en la red, que puedan utilizarse que estén adscritas a la red, sea propiedad de quien sea y operada por quien sea. Vale, ese es el planteamiento que hacemos. O sea, al final lo único que planteamos para que esto sea rentable, lo verdaderamente importante es que los hubs no compitan entre ellos,
¿vale? Porque si tenemos competencia entre hubs, nos cargamos la rentabilidad. Y la segunda cosa es que los hubs estén todos conectados, ¿no? Y a partir de ahí, ¿quién es el propietario? Da igual. Si en el momento que tenemos unas reglas para todos y están conectados, el tema ya está solucionado en ese sentido. Yo sobre lo que acaba de comentar Ramón, creo que es importante tener en cuenta que el modelo de reparto tal y como está ahora mismo implantado, pues no creo que continúe. No tiene ningún sentido que 20 empresas distintas de distribución vayamos al mismo portal a entregar en el mismo día. O sea, no tiene mucho sentido. Entonces, al final acabará regulándose de alguna forma, bien porque vendrá alguien que nos lo imponga o bien porque nosotros mismos establecemos criterios de colaboración, y creo que ese es el punto principal, ver cómo somos capaces de colaborar, y tomando pues alguna palabra que alguna vez ha comentado Ramón, bueno, pues cómo podemos pasar de un ambiente simplemente de competición a un ambiente de coopetición, es decir, cómo podemos cooperar en unos aspectos y competir en otros. Bueno, yo para terminar la reflexión, esta es una foto que a mí me hizo mucha gracia, que la pusimos hace 3 años, que es a efectos de los límites del cambio con las tecnologías de hace 100 años, cómo se cambió de los caballos a los coches y se cambió en 13 años. Como veis, esas 2 fotos son muy representativas. Esto yo creo que queda como reflexión, y no me puedo resistir a decir una cosa que dice un experto en el tema, que no soy yo, que compara el tema del reparto urbano de mercancías con el de las basuras, lo que es el in y lo que es el out. Y si planteamos la comparativa de los modelos, pues algo habría que pensar. Y hasta ahí puedo leer. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias a todos y hemos terminado. Mientras os ponéis para hacer la foto de rigor, por favor. Con esto hemos llegado al final. Muchas gracias a los que habéis aguantado aquí al pie del cañón. Os convoco para la 4ª edición del Login Real el año que viene. Y ahora delante de las mesas, delante de la mesa. Y los señores de Apunle nos invitan a recuperar fuerzas y a seguir debatiendo o a intercambiar tarjetas. Muchas gracias a todos y hasta el año que viene.